Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con el capítulo el capítulo 5, sucesiones aritméticas y geométricas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿En qué consiste este capítulo? Vamos a ver. Profesor, el problema 1 me dice lo siguiente. Calcule el término enésimo en la siguiente sucesión. La pregunta es, ¿qué tipo de sucesión es? ¿Aritmética o geométrica? ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, tenemos el 7, seguido del 11, seguido del 15, seguido del 19. ¿Qué está ocurriendo, chicos? ¿Qué podemos Es observar una ahí? sucesión aritmética porque se suman más Está 4. aumentando, ¿verdad? De 4 en 4. Cuando tenemos uno que aumenta así, de esta manera, de 4 en 4, entonces nuestro término enésimo, ¿no? ¿Cómo se calcula el término enésimo de una progresión aritmética? El término enésimo, profesor, se calcula así. Es el primer término más n menos 1 multiplicado por la razón. Esta es una formulita que yo tengo que memorizarlo, ¿sí? Para yo aplicar en los problemas, ¿ya? El primero más n menos 1 por la razón. A ver, reemplacemos. Me piden calcular el término enésimo, así que le pongo así, n igual a quién. ¿Cuánto vale el primer término? Es dato, el primer término valdrá 7 más. Luego colocas n menos 1 multiplicado por la razón. ¿Cuánto vale la razón? También es dato. La razón sería 4, 4, 4. Está aumentando de 4 en 4. A eso se le llama razón aritmética. Por 4, profesor. Ahora aplica tu distributiva. El 4 multiplica el valor de n y también multiplica el valor del 1. Entonces, el término enésimo va a ser igual a ¿quién? A 7 más 4 por n sería 4n. Y 4 por menos 1 sería menos 4. Menos 4. Finalmente, profesor, el término enésimo va a ser igual. Primero va la variable, sería 4n. Y 7 menos 4 sería 3. O sea, esta sería la respuesta para mi problema. ¿De acuerdo? La famosa RPTA. Respuesta. ¿Hasta aquí se entendió, chicos? ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya. ¿Se escucha bien, muchachos? ¿O se escucha entrecortado? Yo lo escucho bien, profesor. ¿Se escucha bien? Sí, teacher, sí se escucha bien. Ya. Me avisan si se escucha entrecortado, ya, para acercarme más al router. Calcula el término enésimo en la siguiente sucesión. Bueno, existe otro método, muchachos, para resolver, pero tienes que prestar mucha atención, ¿eh? Este es otro método. El que acabo de resolver en el problema anterior es utilizando fórmula. Sin embargo, existe un método que es más rápido, sin fórmula. Profe, ¿y cómo sería sin fórmula? Primero me tienes que responder de cuánto en cuánto está aumentando esta sucesión. ¿De cuánto en cuánto aumenta? Está aumentando de 7 en 7. ¿Todos de acuerdo con eso? 7 en 7. ¿Estamos bien? Chicos, ¿hasta ahí estamos bien? Sí. Ya. ¿Cómo es sin fórmula, profesor? Si tú quieres resolver sin fórmula, tú vas a hacer esto. Vas a decir, el término enésimo, como aumenta de 7 en 7, o sea, está aumentando de 7 en 7, entonces tu término enésimo va a ser igual a un 7 por n, o sea, 7 veces n. Nada más, 7 veces n. O sea, ese 7 que está aumentando multiplica ¿a quién? A la cantidad de términos, al n. ¿Se entendió hasta aquí? Ya, hasta ahí sí le entendí, profesor. Y luego vas a decir lo siguiente. ¿Cuánto le falta a ese 7
¿Cuánto le falta a ese 7 para hacer el primer número? O sea, para hacer 17. ¿Cuánto le 10. falta al 7 para hacer 17? ¿Cuánto le falta al 7 para hacer 17? ¿Cuánto le falta al 7 para hacer 10. 17? 10. Entonces le sumas 10. Le sumas 10. Y esto será, ¿qué cosa? La RPTA, la respuesta. ¿Sí, profe, así nada más? Sí, así de rápido. ¿Lo captaste, chicos? ¿Captaste el método sin fórmula? Sí, ¿Lo teacher. captaste? No, profe, no. A ver, demuéstralo aquí. Ya, lo demostramos, mira, lo demostramos. Profe, yo quiero que usted aplique sin fórmula. ¿Cómo sería sin fórmula? O sea, el método sin fórmula. Sin fórmula, según lo que acabo de aprender, profesor, está aumentando de 4 en 4. Está aumentando de 4 en 4. Entonces, el término enésimo va a ser igual a 4 veces n. Ese 4 que está aumentando multiplica el valor de n, o sea, 4 por n. Hasta aquí, chicos, ¿todos están de acuerdo? Sí, profesor. Ya. Y ahora te haces la pregunta. ¿Cuánto le falta al 4 para hacer 7? 3. ¿Cuánto le falta al 4 para hacer 7? 2. 3. 4 para hacer 7. 3. 3. Más 3 entonces. Y eso sería ya la respuesta. Solamente tendrás que aumentarle 3. Si el primer término es 7, entonces tengo que aumentarle 3. Entonces, ¿qué es esto para mí? Esto ya es la RPTA. O sea, la respuesta. Eso es sin fórmula. ¿Qué tal? ¿Se entendió, chicos? Veamos a ver si es cierto. Oh, profe, exactamente la misma respuesta. ¿Qué tal? ¿Cuál te gustó más? ¿Con fórmula o sin fórmula? Informe. Ya, pero para hacer sin fórmula tienes que tener práctica, porque hay que hacerse la pregunta. ¿Cuánto le falta para hacer a la razón igual al primer número? Y así lo resuelves. Ahora un alumno dirá, no es Chicos, ¿entendió? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Sí. Por favor, copien lo más rápido posible. Profesor, ¿en los exámenes puedo hacer con fórmula y sin fórmula? Claro, cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos es válido. En el examen vale todo.
Allá, no me pide el término que continúa, me pide el término enésimo. Por eso que la respuesta no es 23. Cuidado, ¿ah? La respuesta no es 23, la respuesta es el término enésimo. Porque me piden calcule el término enésimo. Si la pregunta hubiera sido calcule el término que sigue, ya, el término que sigue es 23, pero no me piden eso, me piden el término enésimo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Rodríguez, ¿entendiste? Rodríguez. Ya, no me piden el término que sigue, me piden el término enésimo. Ya, enésimo. Muy bien, ¿puedo pasar al siguiente? Chicos, ¿se me escucha? Sí, profe. Chicos, ¿se me escucha? ¿Alumnos, se me escucha? Sí, profesor. ¿Se me escucha? Profesor, yo lo escucho medio mal. Sí, ¿verdad? Sí, a Vamos al veces se le siguiente. va y viene el audio. Te voy a conectarme con el rol. A ver, un ratito. Chicos, ¿ahora se me escucha? Jóvenes, ¿ahora se me escucha? Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Ya, listo. Ya me conecté, ya me conecté. Bueno, vamos a hacer un poquito más rápido ahora sí, ¿ya? Calcula el término enésimo en la siguiente sucesión. Ajá, tenemos 5, luego tenemos el 10, luego tenemos el 20, luego tenemos el 40, ¿ya? Me piden el término enésimo, o sea, el término que ocupa el último lugar, término enésimo, ¿no? Este me están pidiendo. Profesor, observo que la razón ya no es debido a una suma, sino es debido a un producto. Eso se llama sucesión geométrica. Sucesión geométrica. Es debido a un producto. Cuando tú quieres calcular el término enésimo en una sucesión geométrica, ¿cómo se calcula esto? Es el primer término multiplicado por la razón geométrica, que le vamos a poner Q, elevado a la cantidad de términos menos 1. Esta es la formulita que tú te vas a tener que aprender, ¿ya? Cuando quieras estudiar
razones geométricas. Ahí está. Esta es la fórmula. ¿Ya? ¿Quién es el primero? Bueno, el primero ya lo sabes, ¿no? Es el 5. ¿Quién es la razón? Bueno, la razón, ya lo sabes, la razón sería, a ver, la razón, en este caso, profesor, sería el 2. Entonces solo reemplazamos, ¿verdad? Reemplazamos. ¿Qué decimos? Ya pues, profe, el término enésimo va a ser igual a 5, el primer término, la razón 2 elevado a la n menos 1. Y esto de aquí ya viene a ser, ¿qué cosa? Nuestra respuesta. Nuestra respuesta. Oye, cuidado con aquel alumno que haga esto, ¿ah? Profesor, 5 por 2 sale 10, 10 al cuadrado. ¿Esto es verdadero o falso? Habla. Eso es falso, porque 2 al cuadrado sale 4 y 5 por 4, ¿cuánto es? Es 20. ¿Se entendió? En cambio, 10 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 100. ¿20 es igual a 100? No, pues no, no es igual. Por eso que es falso. Jamás se multiplica. Cuidado, ¿ah? Estos números no se multiplican. No se multiplica. ¿Ya? Entonces, cuidadito con multiplicar el número con la base, ¿ah? Cuidado, por favor. Por eso que así nada más queda. ¿De acuerdo? Así nada más queda. Siguiente pregunta. Tenemos 4, tenemos 12, tenemos 36, tenemos el 108. Ya está. Me piden calcular el término enésimo. Bueno, rápidamente te das cuenta que es por 3. Acá también es por 3. Y acá también es por 3. Entonces, el término enésimo, ¿cómo se calcula? Es el primero por la razón elevado a la n menos 1. Esa es la formulita que tú te la tienes que aprender. ¿Ya? Ahora reemplacemos. Entonces, el término enésimo será, el primero es 4. La razón es 3 elevado a la n menos 1. Y eso sería la respuesta. RPTA. Listo. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? Chicos, ¿escuchan? Sí se entendió, teacher. Ya. Me avisan para pasar al siguiente, ¿ya? Listo, pasamos al siguiente. Indica el término del lugar 15. Ajá, acá sí me está pidiendo el término del lugar 15. ¿Cuánto vale? Y acá abajo también, el término del lugar 15. ¿Cuánto vale? Entonces vamos al primero. Profesor, en la A, observo que ¿qué cosa? Que el primer término vale ¿cuánto? Vale 1/8. Y veo que es por 2, por 2, por 2, ¿sí o no? Acá es por 2, acá también es por 2, aquí también es por 2, o sea que la razón vale 2. Entonces tengo el primero y tengo la razón. ¿Cómo calculas el término enésimo? Como es geométrica, sería el primero, que sería 1/8, la razón, que sería 2 elevado a la n menos 1. N menos 1. Pero, profe, a usted le piden el término 15. Entonces, el término 15 reemplazo el n. Y colocaré 15 menos 1. ¿Cuánto es 15 menos 1?
15 menos 1 sale 14. Entonces, yo tendría así, 2 a la 14 sobre 8. Pero 8, profesor, es 2 al cubo. Entonces, ¿cuánto resulta esto? Ya pues, bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Chicos, bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Los exponentes se restan. Sería 14 menos 3, 2 a la 11. Esta es la respuesta, 2 a la 11. En el otro, profesor, en la B, ¿qué tengo? En la B tengo que el primer término vale 75. Primer término vale 75. Y en este caso la razón es negativa porque está restando. Razón sería menos 4. ¿Cómo calculas el término enésimo? El término enésimo se calcula así. Es el primero más n menos 1 multiplicado por la Teacher, es razón. menos 6. Discúlpame. Es menos 6. Oh, Se, discúlpame, sí. La se razón resta es menos 6. menos 6. Gracias, gracias. Ahora te pide el término 15. Entonces, cuando n vale 15, el término 15 será, el primero ya lo tienes, vale 75. 15 menos 1 sale 14. 14 menos 6. ¿Cuánto resulta ahí, chicos? 75 menos. 2 por, a ver, sería 60 más 24, ¿no? 94, 94, ¿correcto? La resta, ¿cuánto saldría, chicos? 14 menos 5 sale 9. Se convierte en 8. 8 menos 7, 1. 14, Pero negativo. Menos 19. profesor. Esta es la respuesta. Teacher, es Esta es- 84, no es 94. A ver. Disculpa. 60 más 24, 84. Tienes razón. 84. ¿Cuánto sería la respuesta? Menos 9, ¿no? Menos 9. Y ahora sí. ¿Se entendió? Son las dos respuestas. En el otro lado es similar, pues no es similar, ¿por qué? Porque te dan el primer término que vale que vale 67. La razón creo que es menos ¿cuánto? Menos 6, ¿no? Menos 6. Por lo tanto, el término 15, tú sabes que el término enésimo se calcula así. El primero más n menos 1 por la razón. Ya, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Pero si tú reemplazas en la fórmula, entonces el término 15 será el primero 67. 15 menos 1, 14. 14 por menos 6. 84. Creo que es el mismo problema. Parecido, ¿no? Sería 67 menos 84. ¿Cuánto sale esto? Negativo, ¿no? Saldría 14 menos 7 sale Menos 7 menos 17. ¿Todos de acuerdo? Menos 17. Esta es la respuesta. Esa es la RPTA. ¿Ya? En la B, ¿qué tenemos en la B? El primer término vale 2. La razón será geométrica, sería 3. Entonces, el término 15 será el primer término que sería 2, por la razón que sería 3 elevado a la n menos 1. Bueno, 15 menos 1, ¿no? 15 menos 1. Chicos, ¿cuánto vale el término 15? 2 por quién? Por 3 a la 14. Y ahí quedaría. Esto sería la respuesta. No se puede operar, recuerda. No se puede operar. ¿Ya? Listo. Ahora sí.
¿Puedo pasar al siguiente? Espero, Un profesor. ratito, teacher. Ya. Esto es fórmula. Acuérdate, ¿ah? Formulita es esto. En una geométrica, el término enésimo, ¿cómo se calcula? El primero por Q elevado a la N menos 1. Eso también es fórmula. Esta es la fórmula para la geométrica. Con esas dos formulitas resuelves todos los problemas. Aritmética, geométrica. Me avisan, por favor, para poder pasar al siguiente, me avisan. Ya, pasamos al siguiente. A ver, acá sí presta mucha atención porque te voy a enseñar un truquito, ¿ya? Un truquito. Si tienes un término que ocupa el lugar A y luego te piden calcular el término del lugar X, ¿ya? Pero te dan de dato un término del lugar B. La pregunta es, ¿cómo calcular el término del lugar X, no? Pues bien, para ello, chicos, primero, el primer paso es calcular la razón. Cálculo de la razón. El cálculo de la razón se hace de la siguiente manera. Escucha, dice así. La razón, el R, la razón aritmética, se calcula como la división entre ¿quién? Entre el término mayor. En este caso sería el término mayor, es el término que está al último. O sea, ¿quién es el término mayor? Él. ¿Sí o no? Sería, ajá, el término mayor, profesor, sería el término B. ¿Ya? O sea, la razón entre el término mayor, o sea, el término B, menos el término menor. ¿Quién es el menor? Ah, ya, el menor es el primero. Él es el menor. O sea, la resta del mayor con el menor. Término B menos término A. Entre la diferencia de sus lugares. Entre la diferencia de sus lugares. ¿Y la diferencia de sus lugares quién sería? El lugar B menos el lugar A. Esta formulita me permite calcular la razón entre dos términos en una progresión aritmética. Aritmética, no te olvides, ¿ah?
Profe, pero a mí me piden el término X. Ah, ya. Como te piden el término X, entonces el término X lo vas a calcular como el término A, o sea, el primer término, más la diferencia de sus lugares. ¿Ya? O sea, ¿quién es la diferencia de sus lugares? O sea, X menos A. Y todo ello multiplicado por la razón. Como ya conoces la razón, ya conoces la respuesta. ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? Chicos, ¿se entendió? Ahora un alumno dirá, no, profe, la verdad, ni papa, profesor, no entendí nada. Ya, no entiende nada porque esto es fórmula, pero vas a ver en los números, ¿ah? A ver, decimos así, datos, o sea, ¿cuáles son los datos? A ver, vamos a practicar. Dice así, en una progresión aritmética, el sexto término es 28, o sea, el término que ocupa el lugar 6, ese término, ¿cuánto vale? Vale 28, dato. ¿Qué más? El decimocuarto, ajá, el término decimocuarto. Profesor, ¿el decimocuarto no será el 14? Ya. ¿Cuánto vale ese término? Vale 68. Vale 68. Con ello te dice, calcule, ¿qué cosa te piden calcular? Te piden calcular el término vigésimo término, o sea, el término que ocupa el lugar 20. Esta es la pregunta. ¿Cuánto vale el término que ocupa el lugar 20? Esta es la pregunta, profesor. El término que ocupa el lugar 20. Chicos, yo te pregunto, ¿de aquí se puede o no se puede calcular la razón? A ver, díctame, ¿cómo calculas la razón? Profesor, usted nos ha dicho que es la resta del mayor con el menor. El mayor menos el menor. Lo voy a restar. Sería así, 68 menos 28. Y abajo pongo la diferencia, pero de sus lugares. Sería 14 menos 6. 14 menos 6. Por favor, dime, ¿arriba cuánto sale? 68 menos 28 sale 40. Y abajo, 8. ¿Cuánto es 40 entre 8? 40 entre 8, ¿cuánto vale? Habla. 5. O sea que la razón a este problemita, la razón vale 5. Ya, profe, si la razón vale 5, entonces tú dices, ¿no? Este término que le voy a poner X, ¿cómo se calcula? Sería el término 68 más la diferencia entre quiénes, ¿ah? Entre el 20 y el 14. ¿Cuánto es la diferencia del 20 y el 14? 6. 20 menos 14. Y todo eso multiplicado por la razón que valdría 5. Entonces, ¿cuánto sale esto? 68 más ¿cuánto? 6 por 5, 30. ¿Cuánto vale el término 20? 90 y 98. Y ahí está tu respuesta. Ahora, un alumno más inteligente, más astuto, más hábil diría, profesor, pero del 14 al 20 está 6 veces la razón que es 5, pues, ¿sí o no? Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto es 6 por 5? 6 por 5 es 30. Entonces, al 68 súmele 30. Y así sale más rápido, ¿no? X, profesor, valdría 98. Yo lo puedo hacer así también. O sea, la forma de hacerlo es bastante variable. Va a depender del alumno, cómo plantea el alumno. ¿Ya? ¿Se entendió la solución, chicos? Sí. Ya. A ver, ¿cuánto sale la 4 espejo?
Vamos a ver. En una progresión geométrica, progresión geométrica, dice, es 12 y el décimo término es 192. Calcule el decimotercer término. Y ahora, profe, acá, ¿cómo lo haría? Bueno, acá es distinto, ¿no? Es distinto, ¿por qué? Porque acá hay que hacer un pequeño artificio, mira, a ver. Si tenemos el término A, un término A, y por aquí me dan un término B, pero la diferencia es que esta es una sucesión geométrica, o sea, es una progresión geométrica. Entonces, lo de acá es cuando es una PA, progresión aritmética. El otro es una progresión geométrica, es distinto, ¿ah? Es distinto. ¿Cómo se calcula la razón? O sea, el Q. La razón se calcula así. Es igual a la raíz ¿de quién? De la división entre el mayor y el menor. El mayor es el término B, el menor es el término A. Pero acá en el radical va a ir la diferencia de sus lugares, sería B menos A. Así de simple. Así calculamos la razón de una progresión geométrica. ¿Se entendió? Listo. A ver, profe, vamos al problema. Ya, en el problema decimos datos. A ver, datos. En una progresión geométrica, el sexto término, o sea, el término del lugar 6, es 12, dice. Vale 12. ¿Qué más? El décimo término, o sea, el término del lugar 10, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 192. 192. Chicos, una preguntita. ¿Con estos números se puede o no se puede calcular la razón geométrica? Sería la raíz de quién. En este caso, de la división, ¿te acuerdas? De la división del mayor con el menor. El mayor es 192, el menor es 12. Sería 192 dividido entre 12. ¿Ya? Pero, ¿qué raíz saco? Ah, y acá está lo interesante. 10 menos 6. 10 menos 6 sería 4. Acá va la diferencia. ¿Ya? 10 menos 6, o sea, 4. Yo te pregunto, o sea, lo que te está pidiendo a ti es calcular la raíz cuarta de quién. Mira esto, ¿eh? Puedo simplificar. Sexta, profesor, o mitad sale 6, mitad sale 81. Ahora sí, ¿puedo sacar tercia? ¿O sexta? Tercia, ¿no? A ver, a ver. Ya. Tercia, ¿cuánto sale? Tercia sale 2. Acá tercia saldría 27. Y no habría respuesta. El problema estaría mal planteado, ¿no? ¿Mm? Qué raro. A ver, lo voy a plantear con formulitas. A ver, vamos a ver. Qué raro, qué raro. Qué raro que no salga. Debería salir, pero bueno. Vamos a hacerlo con fórmula, Quería hacerlo de frente, pero no se puede. Ahora dice, en una progresión geométrica, el término 6, bueno, el término 6, según la progresión geométrica, es el primero por la razón a la 6 menos 1, ¿verdad?
Esto es dato, dice que vale 12. Y el décimo término, ya, el término 10 sería el primero por la razón elevado a la 10 menos 1. Esto vale 192. Obviamente, si yo quiero eliminar el valor de Q, tengo que dividir, ¿verdad? Dividirlo. Al dividirlo, lo que es constante se anula. Entonces, al dividir lo que tenemos, tenemos Q a la 9 entre ¿quién? Entre Q a la 5, ¿no? Entre Q a la 5. Esto va a ser igual a 192 entre 12. Puedo sacar acá, ¿cuánto? Doceava, no, sexta. Sexta, se puede sacar, mitad, perdón, mitad, 6. Mitad, ahí está mi error, pues chicos. Nadie se dio cuenta. Yo cuando saqué mitad puse 81 y no era 81. ¿Cuánto es su mitad? 96. ¿Sí o no? 96. Ahora sí, sexta 1, sexta 16. Ahí estaba el error, chicos. Mira, a ver, ahí estaba el error. Nadie se dio cuenta. O sea, sí sale utilizando el método anterior, ¿ah? Sí sale. A ver, vamos a retroceder rapidito. Lo bueno que aquí se puede retroceder. ¿Ya no se puede? Bueno. En una PG, chicos, ¿cómo era? A ver, repasemos. Término A, puntos suspensivos, término B. Ya, ¿cómo se calculaba la razón, te acuerdas? Era la raíz B menos A, término mayor, entre el término menor. Esta es la formulita. ¿Ya? ¿Cuáles son los datos? Datos. El término 6 vale 12. El término décimo vale 192. Con ello puedo calcular la razón. Sería 10 menos 6 y 192 entre 12. La razón sería la raíz cuarta de ¿quién? 16. Eso sale 2. La razón vale 2. Si la razón vale 2, ¿qué me pide el problema? Calcula el décimo tercer término. Ahora sí, el décimo tercer término, el término decimotercer término, ¿no? Sería el término 6 multiplicado por la razón elevado a la 13 menos 6. Así sería, ¿no? Bueno, reemplazo. El decimotercer término será, el término 6, ¿cuánto vale? Vale 12. La razón vale 2. 13 menos 6 sale 7. 7. Profesor, el término 2 a las 7 saldría 128. 128 multiplicado por 12, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale 128 por 12? Chicos, 128 por 12. 1536. Esta es la respuesta. Y ahora sí.
¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. Ya, copien. Ya, chicos, ¿puedo pasar al siguiente? Sí, profesor.
Ya. Bueno, la 1 está papayita, ¿verdad, chicos? Papayita porque es una progresión aritmética. Profesor, 3, 3, 3. El término enésimo va a ser igual a 3 veces n más menos 1. ¿Por qué? Porque al 3, ¿cuánto le falta para hacer 2? Quitarle 1. Me pide el término 20. Bueno, el término 20 reemplazo. Sería 3 por 20, 60 menos 1. ¿Cuánto va a ser? El término 20 va a ser 59. Y esa sería la respuesta. RPTA. Te pide la cantidad de términos. Muy bien. Me doy cuenta que está aumentando también de 3 en 3. En este caso, chicos, la cantidad de términos, ¿cómo se calcula? El último menos el primero sobre la razón más 1, ¿ya? Esta es la formulita que voy a usar yo cuando quiera calcular cantidad de términos. En este caso, el último es dato, vale 82. El primero es 13. La razón es 3 y a eso súmale 1. Entonces, la cantidad de términos será 82 menos 13. Bueno, 12 menos 3 sale 8. Se convierte en 7. 7 menos 1 sale 6. A ver, 12 menos 3 no sale 8, está mal. 12 menos 3 sale ¿cuánto? Sale 9. Se convierte en 7. 7 menos 1 sale 6. Entre 3 más 1. Esto saldría 23 más 1. ¿Cuánto es 23 más 1? 24. La cantidad de términos sería 24. Esta es la RPTA. Ya, pasamos al siguiente. Calcula el término del lugar 15 en la siguiente sucesión. A ver, me doy cuenta, profesor, que es una geométrica, porque está siendo multiplicado por 3, por 3, por 3. Recuerda que el término enésimo en una geométrica es el primero por la razón elevado a la n menos 1. Te piden el término 15. Entonces va a ser igual, el primero vale 1, la razón vale 3 y sería 15 menos 1. Bueno, el término 15 no es otra cosa que 3 elevado a la 14. Listo. Esta es la respuesta. La cantidad de términos, pero ten cuidado, acá te dan
por 2, acá también es por 2, acá también es por 2, y así hasta el último, ¿no? Profesor, ¿cómo era esto? A ver, ¿te acuerdas? Él es el término 1, término 2, término 3, término 4, y este es el término n. Justamente quieres calcular n. ¿Cuánto vale n? Es la pregunta. Bueno, acuérdate lo siguiente. La razón se calculaba como la raíz, en este caso sería de n menos 4, sobre la división de ¿quién? Del término n entre el término 4, ¿sí o no? ¿Y eso lo tengo? Sí, sí lo tengo. La razón vale 2. Acá sería n menos 4, y el término n es 2048. 2048, y el término 4, ¿cuánto es? 32. Profesor, este n menos 4 pasaría al otro lado como exponente. Como exponente. 2048 es 2 a la ¿cuánto? 2048, 2 a la 11. Y el 32 es 2 a la quinta. Esto saldría un 2 a la resta, que sería 2 a la 6. Chicos, bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Los exponentes deben ser iguales. Entonces, n menos 4 debe ser igual a 6, por lo que n debe ser igual a 10. La respuesta sería 10. ¿Ya? ¿Puedo pasar al siguiente? Sí, profesor. Ya. En una progresión aritmética, el cuarto término, mira está, el cuarto término es 13. Ya, 13. El décimo término, ¿cuánto vale? Vale 31. Calcula el 20º término, es el término 20. ¿Cuánto vale? X. A ver, primero del comienzo, ¿no? La razón, profesor, era la diferencia entre el mayor y el menor entre la resta de sus lugares, que sería 10 menos 4. A ver, vamos a ver cuánto sale la razón. 31 menos 13, ¿cuánto es? Bueno, 11 menos 3 sale 8, se convierte en 2, 2 menos 1 sale 1. 10 menos 4 sale 6, por lo tanto la razón vale 3. Ya tienes la razón. Aquí haces lo mismo, ¿sí o no? Profesor, quiere decir entonces que el 3, la razón, sería x menos 31 sobre 20 menos 10. 20 menos 10.
Bueno, 20 menos 10 sale 10, 10 por 3 sale 30, 30 va a ser igual a x menos 31, por lo tanto el 31 pasa a sumar y sería 61, la respuesta. Listo. Respuesta. ¿Correcto? Vamos al otro lado. En este caso, profesor, tenemos lo siguiente. Por 3 y por 3. Recuerda que el término enésimo se calcula como el primero por la razón elevado a la n-1 en una geométrica. El término enésimo te pide el lugar 15. Ah, ya, cuando vale 15. Teacher, eso ya lo hicimos. Ya lo hicimos, ¿no? 3 a la 15 menos 1. Bueno, se repite. Sería 3 a la 14. Listo. Respuesta. Ahí se han equivocado, ¿no? Y la 6 no está. Bueno, chicos, como la 6 no está, yo le voy a poner la solución de la 6 aquí, ¿ya? Ustedes olvídense de este problema. Olvídense de este problema y ahí pongan la número 6. Está en su libro, ¿ya? La 6. Dice así. El segundo y noveno término de una progresión aritmética son 7 y 28. A ver, el segundo y el noveno término de una sucesión aritmética son 7 y 28. 7 y 28. Determine el 20º término de dicha sucesión, el término 20. ¿Cuánto vale? Bueno, igualito, profe. La razón se calcula como la diferencia del mayor menos el menor entre la resta de los lugares. Sería 9 menos 2. Bueno, acá sale 21 y abajo sale 7, por lo tanto la razón vale 3. Acá es igualito, pues. La razón, o sea, 3, va a ser x menos 28 entre la resta de los lugares, que sería 20 menos 9. Bueno, 20 menos 9 sería ¿cuánto? 3, ¿no? No, 11. 11 por 3, 33. 33 va a ser igual a x menos 28. 28 pasa a sumar y así calculas x. 8 más 3, 11, llevas 1, 4 más 2, 6. 61 sería la respuesta. Esa es la respuesta de la número 6. ¿Se entendió, chicos, o muy rápido? Chicos, ¿se entendió o muy rápido? Por si acaso, aquí estoy utilizando esta propiedad, y acá les puse, ¿se acuerdan? Esta propiedad. La razón es el mayor menos el menor entre la resta de sus lugares, ¿no? Esa propiedad estoy utilizando. Y en geométrica es la división, ¿no? En aritmética es la resta y en geométrica es la división. Acuérdate eso, ¿ya? Ya, me avisan para pasar al siguiente.
Vamos al siguiente. Calcula el término enésimo en cada sucesión. Bueno, acá vemos que es por 2, por 2, por 2. Ya pues, el término enésimo se calcula el primero, 3 por 2 elevado a la n menos 1. Eso es facilísimo, ¿no? Acá vemos que es más 6 más 6 más 6. Ya sabes que el término enésimo sería 6 por n. Y lo que le falta al 6 para hacer 5, no le falta, le sobra. Entonces sería menos 1. Ahí están las respuestas. ¿Ya? Y el último. En una progresión geométrica, el tercer término, mira esto, el tercer término dice que vale ¿cuánto? Es 2, ¿ya? Y el séptimo dice que vale Teacher, 162. usted nos dijo que no se podía multiplicar. ¿No se puede multiplicar? No, el otro. El 3 por 2. No estoy multiplicando. El Usted de lo... arriba, el de arriba es la respuesta del primero, de este de acá. Y el de abajo, a ver, te estás confundiendo. Y el de abajo es la respuesta del de abajo. Uno Ah, es ok. geométrica, uno es progresión geométrica y el otro es progresión aritmética. Son diferentes. Acá la razón es 6, 6, 6, 6 por n menos 1. Y el otro es por 2, por 2, por 2, por 2. 2 a la n menos 1 por el primer término que es 3. A eso me refería. Ya, tú sabes que de aquí puedo calcular la razón, el Q. El Q, profesor, sería 7 menos 4, 7 menos 3, ¿no? Y acá le pongo la división del mayor entre el menor. Mayor entre el menor. Bueno, 7 menos 3 sería 4. Acá sale 81. 81 es 3 a la cuarta. Donde el Q, ¿cuánto valdría? Q valdría 3. Q valdría 3. Me pide el problema, calcule el noveno. Ya ve, profe. El término 9 será ¿cómo lo haríamos? Con el séptimo, ¿no? Ya. El séptimo término por Q elevado a la resta. En este caso, la resta, Q vale 3. La resta sería de 9 menos 7, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el término noveno? 162 por quién. 9 menos 7 es 2 y 3 al cuadrado sale 9. ¿Cuánto vale el término noveno? Sería 18, llevas 1, 54 más 1, 55, llevas 5, 9 más 5, 14. 1458. ¿Verdad? Y esta sería la respuesta, la RPTA. Bueno, chicos, eso sería todo. ¿Sí? Hasta aquí culminaría la clase del día de hoy. Por favor, vamos a dar un minuto para que copien y luego del minuto presentan sus libros para tomar captura, ¿ya?